Sean todos bienvenidos a un podcast más. Mi nombre es Pedro Disraeli. En esta ocasión me encuentro con José Arce. Él es facilitador de psicodélicos, terapeuta psicodélico. ¿Cómo estás, José? Hola, mi querido Pedro, muy contento de estar contigo y de compartir el espacio. Hace tiempo no te veía y me da mucha ilusión. Igualmente, José, qué bueno volverte a ver. Tú fuiste uno de los facilitadores en un programa con microdosis de LSD en el cual pues realmente fue mi primera experiencia con usando este tipo de, en este caso de un psicodélico para llevar un programa de autoconocimiento muy realmente estructurado, como realmente a mí también me gustan las cosas, ¿no? Pero bueno, ahí fue que nos conocimos. Tú haces también equipo con José Casas, que también ya estuvo por aquí en el podcast. Y bueno, pues ahora tenía también la idea de en una segunda gira invitarte y pues salió listo ya aquí la oportunidad. Muchísimas gracias. No, al contrario a ti. Y ahorita justo que estaba presentándote, también sé que das pláticas, también sé que eres conferencista. Un poco, ¿no? algo. Sí. Lo que toque. La verdad que muy dispuesto a compartir lo que voy aprendiendo realmente, ¿no? Eso. Uh-huh. Ok. Y para arrancar me gustaría que pudieras darnos en tus palabras qué es un terapeuta psicodélico, que ahora cuando la gente lo pueda googlear seguramente van a encontrar muchos artículos ya de esto, mucha información que está a la mano. ¿Tú cómo lo podrías definir en tu experiencia? Es buena pregunta. Pero fíjate, más que definirlo, ahorita justo cuando me presentaste me llamó la atención esto de José Arce es terapeuta psicodélico, porque nunca me lo habían dicho, ¿no? Esto que me estás comentando. Y con algo que yo me he encontrado en mi práctica terapéutica, ¿no? De acompañamiento a las personas que trabajan conmigo, ¿verdad? Realmente el trabajo es mucho más terapéutico que psicodélico. Mucho más terapéutico que psicodélico. Lo que quiero decir es que, si bien es cierto, ciertas sustancias pueden ayudar a profundizar, ¿verdad?, el trabajo, el que hace el trabajo realmente siempre es uno. Y eso me parece una diferencia y una aclaración importante, porque muchas veces se piensa, o más bien se responsabiliza a una sustancia o a una técnica o a una persona, que puede ser el propio terapeuta, de tu proceso, ¿verdad? Y lo que yo cada vez he descubierto con más claridad es que el trabajo está en tu corazón, está en tu cabeza, está en tu psique, ¿verdad? En la psique de la persona que está dispuesta a transformarse, no en el método que utilice para transformarse. Entonces, eso me parece una primera idea que es útil para tener un poco más amplio el contexto. Y porque además ahora muchos de los acompañamientos que yo hago son meramente terapéuticos. De los que yo estoy haciendo son meramente terapéuticos. Y la razón por la que eso se ha dado es porque justamente he descubierto el poder que hay en uno mismo, y que no es pongamos la herramienta primero, ¿verdad?, sino pongamos a la persona primero. Y si la herramienta después se presenta, es útil o consideramos que puede ser parte del proceso, pues se considera, ¿no? Justo comentabas también que participaste, ¿no?, en uno de estos programas que organizamos con José Casas, ¿no? Con mi socio de Reborn, para justamente acompañar a personas que están en proceso de transformación, que ese es el objetivo principal y el objetivo inicial. Lo que se fue dando es que había mucha gente, digamos, se nos acercaba gente que de pronto necesitaba acompañamiento porque habían utilizado psicodélicos con resultados que les habían causado incomodidades o confusión. Y entonces por eso es que consideramos es que justo lo que está faltando es el contexto. Justo lo que está faltando es que te puedas observar internamente y que puedas descubrir las posibilidades que eres, ¿no? A partir de tus mismas habilidades, de tus mismas capacidades, no de lo que viene en un psicodélico, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que hace un terapeuta psicodélico? Yo te lo respondería diciendo que hace lo mismo que hace un terapeuta, que es acompañarte a abrirte, a descubrirte, ¿no? O sea, muy así, en resumen, yo creo que eso es lo que hacemos, ¿no? Sí, y justo me recuerdas una idea que también en mi formación uno de mis mentores nos trataba de dejar muy en claro. No importa el enfoque, no importa la herramienta, no importa la técnica. O sea, lo que importa al final del día en un acompañamiento terapéutico, psicoterapéutico, es esta conexión, este vínculo que pueda haber entre la persona, el paciente, con quien lo acompañe, ¿no? O sea, realmente cómo pueden entenderse y transitar ese camino de justamente el descubrimiento de la resolución de un conflicto o al final de manera muy visionaria el encuentro con sí mismo, ¿no? Al final ya, si es una medicina, si es de manera conductual, si es de una manera psicoanalítica, si es de una manera terapéutica, es una técnica o un enfoque o una serie de conocimientos que pueden, pues, digamos, darle un poquito de dirección al camino. Sin embargo, no es, como bien decías, no es el fin último, no, eso te va a hacer terapia, ¿no? Entonces, va muy acorde justo eso a lo que comentas y creo que está bueno también recordarlo. Ahorita que se puede tener ese foco cuando la gente escucha psicodélicos, medicinas sagradas, es así. Ahorita que lo mencionaste, me hizo mucho sentido el que la persona diga, claro, la ayahuasca me va a dar la respuesta. Claro, la psilocibina me va a decir en dónde, qué es lo que tengo que hacer, en dónde estoy mal, y en algunas veces hasta me va a resolver. Totalmente. ¿No? Y eso, hay algunas, digamos, ideas o conceptos que yo he ido afianzando y que he ido descubriendo también en mi propia práctica, ¿no? Y que tienen que ver justamente con esa codependencia que a veces se genera con alguna práctica en particular o incluso con el terapeuta, ¿eh? ¿Verdad? Y algo que yo siempre hago en las primeras pláticas de acercamiento que tengo con las personas que acompaño es: yo no te voy a dar ninguna respuesta. Primero, porque yo nunca voy a saber más de tu vida que tú, ¿no? Y con esa conciencia, o sea, estando consciente de eso, entonces el responsable eres tú, ¿no? El resultado va a ser tan profundo como tú estés dispuesto a abrirte. Finalmente no ante mí, sino a ti mismo, ¿verdad? Entonces, ese concepto que dices que es muy común, ¿no? De yo lo que quiero muchas veces, y me estoy poniendo en el papel, en el rol del cliente, digamos, ¿no? Muchas veces lo que yo quiero es, la vida me abruma tanto que quiero responsabilizar a alguien más o a otra cosa que no sea yo porque esto me pesa demasiado. Esto me duele demasiado. Exacto. Entonces quisiera que tú me soluciones el problema, ¿verdad? Sí. O que tu sustancia me solucione ese problema. Depende, o que tú cartas me soluciones ese problema. Sí. Y es parte de una... Pues... yo la verdad es algo que de manera muy coloquial lo he comentado con algunos amigos y amigas, ¿no? Que al final nadie nos enseñó a transitar este camino de la vida tomando de la mano al dolor. No nos acostumbraron a que fueran algunas situaciones dolorosas, no quiero decir de sufrimiento, dolorosas que... Aflictivas, ¿no? Dolorosas. Exacto, ¿no? Que sean desagradables como parte de la experiencia de la vida. Todo tenía que ser cómodo, alegre, feliz, risas, diversión. Y es lo que les comento, y al final del día, ya en una toma de conciencia, no quiero decir que necesariamente ocurre en la etapa adulta, pero muchas de las veces ocurre así en esa etapa, después de tantos fregadazos de la vida. En esa toma de conciencia, pues se entiende que es un elemento a veces pues indispensable, porque ahí está, y guarda también dentro de esas situaciones dolorosas, información o situaciones reprimidas o que se fueron guardando, ¿no? Y que están así encapsuladas. Entonces, todo esto lo comento porque al final sí veo esa evasión, ¿no? Eso, es evitar
ay, me duele tantito, ay, me Es muy retador. Sí. Es muy retador. Y fíjate, ¿no? Cuando uno evade el dolor, estás anulando una parte de ti. Es muy interesante lo que dices. Además, creo que en sociedades latinoamericanas, ¿no? Yo soy peruano, yo vivo aquí en México hace más de 20 años. Creo que hay como un pensamiento muy, por ejemplo, machista, ¿no? Y lo menciono sobre todo por esta idea de hay que suprimir ciertos sentimientos, ¿no? Los hombres no lloran, de estas cosas que nos han enseñado a lo largo del tiempo, ¿no? Que al final del día es como invalidar una parte de ti. Porque el hecho de sentirte bien, de estar en tu centro, de sentirte cómodo con quien eres, no es esta idea mágica de me siento feliz y entonces ya no hay otras emociones en mi vida. Parte de estar vivo, y hay algo que me gusta porque es muy obvio en cómo se expresa, que es cuando tú dices me siento vivo, ¿no? ¿Cuándo te sientes vivo? Cuando sientes. Por eso dice, me siento vivo, ¿verdad? Si yo anulo mis sentimientos y anulo mis emociones y no contacto con ese procesador que tenemos, que son las emociones, casi todo lo queremos procesar desde el intelecto, ¿verdad? Y cuando no estamos en contacto con nuestras emociones, estamos evadiendo una parte nuestra y nos sentimos incompletos, de manera inconsciente, ¿eh? Pero es esa incomodidad o esa infelicidad o la plenitud me es esquiva, ¿no? Y parece que la solución fuera, como bien dices, por esta historia que nos hemos contado siempre, es que tenemos que estar felices. Y es curioso, pero en el camino del autodescubrimiento y de la introspección, lo digo desde mi experiencia, pero también lo digo desde testimonios de gente que ha acompañado, gente muy cercana, que también hay mucha plenitud, por ejemplo, en llorar, en conectar con una tristeza profunda, en limpiar eso, ¿verdad? O en reconocer aquellas cuestiones que te generan enojo, ¿no? ¿Y de dónde vienen? Y ahorita mencionabas una palabra, esto de la adultez, ¿no? Que decías, bueno, no siempre en la adultez, pero por lo general llega esta calma en la adultez. Y yo creo que tiene que ver más con el proceso de maduración que tenemos, ¿no? Que a veces si hablamos de, por ejemplo, ¿qué es madurar? Que es un concepto bastante etéreo, ¿no? Si yo te digo, bueno, ¿cuándo dirías que una persona ya maduró? Ya, sí. Sí, sí, es un bache complicado de definir, de acuerdo, sí. Y es algo que yo me he preguntado mucho, y desde mi entendimiento, algo que me hace sentido es, uno madura cuando tiene una mejor relación con sus emociones o con sus sentimientos. Ese es buen parámetro. ¿Verdad? Creo que es algo, o sea, a mí me ha sido útil, ¿verdad? Porque creo que en el momento que tú te empiezas a aceptar más y aceptas que hay unas partes que son incómodas y tienes una buena relación con eso, entonces estás en un lugar más ecuánime, en un lugar más en calma, en esto que decías de llega en la adultez. Realmente creo que hay gente que puede ser muy adulta y puede ser incluso anciana o lo que fuera y nunca maduró, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Y inmediatamente confrontaste y pusiste mi idea sobre, así, en la espada en la pared. ¿Ah, sí? Sí, porque sí encontramos también coloquialmente esta idea de cómo si tú ya tienes 30, 40, 50 años y mira las acciones infantiles o cómo estás actuando, ¿no? O sea, no hay una garantía como tal que una persona adulta con muchos años pueda ser una persona altamente madura o con una madurez que le permita tener una relación adecuada con el otro y su entorno, ¿no? Entonces, sí, y está bien que lo hablemos porque viene la frase, ¿no? Más vale, ¿cómo es? Más vale el diablo por viejo que por diablo. Digo, igual y por ciertas experiencias tal vez más convencionales de la vida, pues alguien puede tener esa sabiduría de cosas que han ocurrido. Sin embargo, este tema de la madurez va más allá de la cantidad de vida que se ha vivido, ¿no?
Fíjate que un poco construyendo sobre esa idea, es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? O sea, en qué momento, y realmente creo que no es un momento, cada quien tiene su momento, ¿no? No tiene que ver con un momento específico de la vida, pero sí tiene que ver con ciertos eventos retadores, ¿no? Que te hacen entrar en introspección y de pronto pensar un poco más quién eres. Pero estas ideas generales del que mencionas, del tipo la felicidad como un fin y no como una parte recurrente en la vida, que igual que otras emociones van a persistir y existir y convivir contigo. Leía un artículo acerca del Dalai Lama y más o menos lo que decía era, le preguntan, ¿no? ¿Cómo había hecho para iluminarse y entonces ya no contactar con las emociones aflictivas, ¿no? Y la respuesta, que la verdad se me hizo muy interesante, no me acuerdo exactamente cómo era, pero decía algo así: las emociones aflictivas son parte de mí. El estar en un estado centrado tiene más que ver con cómo las manejo y cómo me relaciono con ellas que con erradicarlas. Y ahí es donde me parece que a veces viene también la ilusión de lo que es la transformación personal. No, porque la transformación personal no es a partir de ahora soy feliz, ¿no? Todo el tiempo. Sí, ya no me enojo, ya no me pongo triste. Exacto, pero ¿cómo? Entonces estás, lo que te decía hace un rato, eliminando una parte de ti, ¿verdad? Una parte del ser, que es esencial en el ser. Sentirla, pero saber qué hacer con eso, ¿verdad? Sí. Y retomando esta práctica, ¿cómo te habían dicho anteriormente? O sea, no te habían comentado, no te habían dicho como terapeuta psicodélico. ¿De qué manera te habían dicho? No, ¿O tú cómo te presentabas? Yo la verdad, soy muy malo para las etiquetas, ¿no? Porque además yo tengo dos vidas, o sea, hago esto y también ahora me comentabas que tú estudiaste ciencias de la comunicación también, y yo tengo una vida activa de publicista, ¿no? Okay. Y esos son mis dos quehaceres, digamos, ¿no? Profesionales. Pero cada vez me identifico menos con etiquetarme, ¿no? De alguna forma. Yo lo que digo que hago es que yo acompaño a personas a procesos de transformación e introspección para generar bienestar. Y básicamente eso es lo que hago, ¿no? Porque la verdad también creo que muchas veces esta parte de los psicodélicos, que la verdad sí es cierto que en un momento se presentó de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque está hoy todo este tema de los chocongos y ¿no? O sea, ya de una manera muy cotidiana, ¿verdad? O sea, tú vas a una boda y de pronto están los papás de la novia y los invitados, ¿no? Y todos están ahí felices, ¿no? Teniendo este espacio de diversión, que no es un espacio claramente introspectivo. Pero esa misma acceso, como todo, como si yo te dijera al azúcar o a la grasa o a cualquier cosa, ¿no? Que es sin saber qué cosa ocasiona en tu cuerpo aquello que consumes, ocasiona en tu mente aquello que consumes, porque tiene muchos riesgos además, ¿no? Y en tu cuerpo emocional también. Muchas veces eso genera pues más daño que cosas positivas, ¿no? Tú en este sentido no recomiendas tomar determinados psicodélicos o medicinas sagradas de manera recreativa? No, o sea, al contrario, no estoy en contra de nada yo. Ok. Sí, o sea, yo no estoy en contra, pero de nada, O sea, creo que parte de ser humano también es el poder descubrir y experimentarte, ¿no? Y sentirte vivo, ¿verdad? Sí. Pero lo que creo es que hay que informarse. ¿No? O sea, hay algo, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, que es en esta tendencia, o cuando hay alguna moda como estas, hay mucha gente que simplemente le entra porque es moda y quiere participar de la plática o de la experiencia y lo que fuera. Pero también hay mucha gente, por ejemplo, hoy que tiene mucho acceso a antidepresivos o antiansiolíticos, ¿no? Hay mucha gente que no está medicada, pero, por ejemplo, duerme con antidepresivos, ¿no? Sí.
o que se toma Rivotril o lo que fuera porque pues me ayuda a relajarme. Sí, y ya que entras en ese terreno, me gustaría justo comentar una reflexión que he estado viendo al momento de pues, brindar psicoterapia en grupo y de manera individual. Esta parte del apoyo, del apoyo psiquiátrico. Pues es algo que yo percibo igual, es una anotación meramente personal. Si bien antes había esta idea de que lo terapéutico, lo psicoterapéutico estaba un poco pues distanciado de lo psiquiátrico, ahora en estos tiempos pareciera que comienza a haber una cierta sinergia que el trabajo o el proceso terapéutico se apoya en algunos casos con un seguimiento psiquiátrico. Sin embargo, veo una correlación aquí mismo con el uso fácil de sustancias psicodélicas. Pareciera que ya cuando hay una complicación en el proceso o el terapeuta está no está pudiendo encontrar una manera de continuar el acompañamiento, hay una idea de sumar a un psiquiatra, ¿no? Igual también me reflejo un poco en ese tipo de casos, en el sentido de no mandar a la gente a medicarse así, no sé, tan pronto, tal vez después de 3, 4 sesiones de, oye, ¿no crees que estaría bien que fueras a una consulta psiquiátrica? Y yo, no, espérense. En mi idea es un poco, agotemos o que se agoten todas las posibilidades antes de llegar a eso, ¿no? ¿A qué voy con esto que comparto? Veo también que del lado médico también hay una facilidad para poder decir, ay, sí, ya, tengo ansiedad, prescríbanme algo, o voy al psiquiatra directamente sin saber si realmente tal vez algún otro tipo de acompañamiento pudiera contenerme, ¿no? Sí. Entonces veo que aquí en este asunto de uso, de nueva cuenta, uso de sustancias externas, la gente quiere encontrar ese camino corto, fácil y que pues al final del día tampoco se manche tanto, ¿no? Le entre tanto. Sí, es verdad, porque pues sí, en todo en general somos y buscamos ser prácticos, ¿no? Sí. Pero fíjate, un poquito terminando la idea y voy a retomar con lo que estás diciendo ahora que me parece un punto muy interesante. Los psicodélicos y los antidepresivos o los antiansiolíticos no se llevan para nada. ¿Okay? De hecho, hay un funcionamiento físico que tiene que ver con cómo se comportan los neuroreceptores cuando estás con antidepresivos o antiansiolíticos versus con un psicotrópico. ¿Sí? Mientras un psicotrópico abre para que absorbas más las proteínas, los otros los cierran. Entonces, si tú estás consumiendo los dos, esto es muy en resumen y muy en general lo que te estoy diciendo, pero si tú estás consumiendo estas sustancias y haces uso de un psicotrópico, lo que va a suceder es que tu cuerpo entre en lucha. No sabe qué hacer y puedes dañar, y esto es un tema de salud mental además. Sí. Entonces ahí es cuando yo digo, yo no estoy en contra de que hayan usos recreativos o no, lo que creo es que hay que estar informado porque al final es tu mente. Y así como hay mucha gente que tiene acceso a los chocongos, también hay mucha gente que tiene acceso a los chocongos y que además toma cosas para dormir, ¿verdad? Y que son automedicadas además, entonces eso ahí es territorio peligroso. Pues eso es lo que a mí me parece importante, ¿no? Yo no soy mojigato ni nada, divertámonos y tengamos experiencias y exploremos el mundo, ¿no? El universo externo y también el interno, pero con cuidado, ¿no? Y con respecto a lo que decías ahorita de los psiquiatras y tal, la verdad es que, a ver, ese sí es terreno desconocido para mí, yo no soy psiquiatra, ¿no? Para nada, sí conozco muchas personas que con medicamentos han podido salir adelante, ¿no? También conozco muchas personas que con medicamentos se sienten muy entrampados y que sienten que cada vez se desconectan más de quienes son. Quizás de esas personas sé más, porque son personas muchas que me han buscado, ¿no? De que sienten que no están avanzando, que de pronto están como adormecidas, que ya no son ellas mismas y que quisieran dejar sus medicamentos. Claro, yo no soy nadie para recomendar un protocolo de cómo dejar un medicamento, eso lo tienen que hablar con su psiquiatra, ¿no? Y fíjate que a varias de esas personas las he ayudado así, en terapia. Sí, en psicoterapia. Psicoterapia, ¿no? Simplemente platicando, conteniendo, ¿no? Es
es interesante lo que dices, pero la verdad es que no conozco mucho de ese lado porque no lo vivo, no lo he investigado, la verdad. Y entrando a esta, a las actividades que hacen en Reborn, entiendo que utilizan dos tipos de medicinas, que es la ayahuasca y la psilocibina, ¿no? ¿Tú, cuál podría ser la diferencia en términos de experiencia de estas dos? En todo este programa de acompañamiento y terapéutico que ustedes tienen, ¿cuál puede ser esa distinción entre usar una sustancia y la otra? Es una bonita pregunta. Fíjate, primero es importante definir el rol nuestro, ¿no? Porque el rol nuestro es un rol de contención y de acompañamiento, como un terapeuta, ¿verdad? Nosotros no somos los facilitadores de la medicina, ni somos los chamanes, ¿verdad? Pero en grupos en los que van a tener una experiencia con algunas de esas medicinas, nosotros lo que creamos es un contexto, que es el que son los programas, para poder trabajar en tu propia transformación, muy acompañados y que haga sentido aquello que vayas a experimentar. ¿Sí? Primero creo que hay algo que es, desde mi punto de vista, como básico aceptar, y es que nosotros, y nosotros me refiero a nosotros que estamos en esta habitación en la Ciudad de México, ¿no? Una ciudad de edificios y claxons y, ¿no?, caótica como es, no tenemos una relación como la tienen las personas de los pueblos nativos de donde se dan estas plantas, ¿no? Sean los hongos, o sea la ayahuasca, o sea el peyote, o sea cualquiera de estas sustancias, de esta medicina, de estas plantas. Y entonces no las entendemos. O sea, no tenemos una relación íntima con ellas como probablemente sí la tienen en esas comunidades, en esos lugares, ¿no? El otro día hablaba con un amigo que se va para la selva, se va a Perú, se va a ir a la selva a tener una experiencia. Y digo, yo soy peruano, entonces he ido a la selva, tal, y le digo, yo le decía, nunca he estado en un lugar que se sienta tan vibrante, tan rebosante de vida, ¿no? Todo está vivo en la selva. Y si tú estás con alguien que vive ahí, está viendo millones de cosas que tú no estás viendo. Tú estás viendo un manchón verde, ¿no? Con un montón de caos de plantas y colores, pero esta persona está viendo alimento, está viendo medicina, está viendo peligro, está viendo comodidad, está viendo posibilidades, ¿verdad? Okay. Ese lenguaje nosotros no lo manejamos. Y entonces desde ahí hay que entender que nuestro acercamiento con estas posibilidades de ir hacia adentro de nosotros, tenemos que, o es mucho mejor que lo hagamos en un lenguaje que nosotros conozcamos. Y el lenguaje que nosotros conocemos, por eso están hechos estos programas, es este lenguaje con el que vamos pasito a pasito preparándote para que cuando llegues a ese lugar tengas muy claro primero para qué quieres ir, qué cosa puedes esperar y qué no, porque no somos unos naturales, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, bueno, eso lo primero, lo que hacemos es el contexto y nos parecía importante darle contexto porque el fin último de lo que hacemos es que la experiencia y obviamente todo el programa para ti sea muy útil. O sea, no que salgas y digas, qué divertido estuvo o qué duro estuvo y te vayas a seguir tu vida como ya la estabas haciendo. Pues eso no cambió nada y no sirvió de nada, ¿no? Entonces todo este contexto está hecho con ese fin. Ahora, nosotros trabajamos con los arquetipos, ¿no? Con los arquetipos de cada una de estas sustancias que platicas, ¿no? A los hongos, y lo debes haber escuchado, se le dice los niños santos o los niños mágicos, sí, ¿verdad? Y a la ayahuasca se le dice la madrecita, sobre todo en la cosmovisión amazónica peruana, ¿no? Se le dice la madrecita. Entonces, el programa que nosotros y todo el contexto que damos cuando se trabaja con los niños mágicos es qué cosas hacen los niños, ¿no? Los niños primero juegan, ¿no? Y ha visto cuando los niños entran en este loop así de preguntar ¿y por qué?
¿Y por qué? ¿Y por qué? Y te preguntan por qué, por qué, por qué, por mil, ¿no? Porque están descubriendo el mundo, ¿verdad? Ese es el arquetipo como ese, ¿no? De descubrir el mundo, de mirar las cosas con curiosidad, de sorprenderme de lo que descubro. Entonces, desde esa perspectiva, ese programa está diseñado para romper tus creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes? En otras palabras, aquellos constructos que te has acostumbrado a usar para poder caminar por la vida, ¿no? Ciertos conceptos que crees que son reales, pero que cuando tienes una experiencia de esta, y no solamente una experiencia de esta, sino también cuando trabajas durante el programa, te vas dando cuenta que muchas de las cosas ni siquiera son tuyas, sino que las aprendiste porque era lo que tus padres esperaban de ti o porque es lo que la sociedad dice, ¿verdad? Entonces, esa es parte de lo que yo te diría es la experiencia de cómo tú te enfrentas y cómo se enfrenta, digamos, los niños mágicos contigo, es esto, ¿no? Abriéndote estas posibilidades. Y la madrecita, y me encanta también ese arquetipo, es muy distinto. En lo que trabajamos ahí es que lo que tú llevas dentro de ti es lo que te hace descubrir el mundo. O sea, el mundo en el que tú vives realmente está relacionado íntimamente con lo que tú llevas dentro, ¿no? Y se trabaja desde un espacio mucho más de las emociones, mucho más de las emociones. Que como toda buena madre es muy cariñosa, muy amorosa, pero muy firme y puede ser muy dura, ¿verdad? Entonces, digo, no voy a entrar a temas de la experiencia en sí, de qué tipo de cosas ves o qué experimentas, porque eso son millones de posibilidades y cada persona lo vive diferente, ¿verdad? Y descubre cosas diferentes y tiene visiones diferentes y tal. Pero en términos del arquetipo me parece que sirve mucho para explicar un poco desde dónde trabajan cada una de ellas, ¿no? Creo que es indispensable que las personas cuando se acerquen a Reborn o cuando vean una experiencia en donde vaya a haber determinado tipo de sustancias o de medicinas, creo que es importante comenzar a hacer esta reevangelización de la experiencia para que no se centren solamente en eso, que ahorita es lo que ha estado ocurriendo. Cuando dices en eso, te refieres a Solo la experiencia recreativa, recreativa lo que veo, los caleidoscopios y lo que siento, el mensaje que voy a recibir, que en una idea o en una fantasía la persona va a recibir o va a resolver, en fin. Entonces, creo que es importante porque esto va a seguir, pues. Siguen habiendo facilitadores, chamanes, que ofrecen cada fin de semana este tipo de tomas. Y creo que queda del lado de las personas que puedan comenzar a escuchar este tipo de información y de contenido, el que ellos mismos le den se hagan responsables de su persona y de la seriedad que pueda tener esa experiencia a la que se van a llevar. Totalmente. O sea, porque la verdad de las cosas, metiéndonos a Facebook, a grupos de este tipo de experiencias, se vende la sustancia, se vende lo que vaya a suceder cuando te la tomas. No hay un enfoque hacia con qué intención vas. ¿Qué es eso? ¿Qué le quieres? ¿Qué es lo que te quieres preguntar? Y en esta experiencia confrontarlo, ¿no? Entonces, creo importante tener ese foco en estas experiencias que van a seguir Sí, que están presentes, ¿no? Que forman parte, digamos, de un poco de la búsqueda que yo veo sí, de esta necesidad de pronto de complementar la vida con ese algo más, ¿no? Con ese... Porque algo que pasa muchísimo es, oye, pues si yo estoy teniendo de pronto el trabajo que quiero o la pareja que quiero y tal, ¿por qué no me termino de sentir pleno, ¿no? ¿O qué me pasa que de pronto estoy en loops eternos que no consigo tener una relación consistente y buena con una persona, sea tu pareja o sea lo que fuera, ¿no? Y creo que justamente esos son el tipo de situaciones hoy que están acercando mucho a la gente con buscar cosas, ¿no? Pero es un poco lo que te decía al principio, ¿no? Porque fíjate, yo tampoco... o sea, desde mi perspectiva, está muy bien que hayan espacios donde la gente pueda trabajar sin ningún contexto, ¿eh?
Okay. O sea, yo digo, no necesariamente tienes que venir a tener un programa de 8 semanas, ¿verdad? Que te va a ser de mucha utilidad, estoy seguro, porque lo hemos visto, pero no es la única forma. Lo que sí creo que es la forma, sí es que lo que tú dices, te hagas responsable y tengas una intención clara. Porque si no, no va a ser útil, ¿no? Y también depende de cada uno. Pero en el peor de los casos, que también sucede, es que como vas sin ningún contexto y sin ninguna información, sí te puede generar confusión, ¿no? Entonces solo eso. Sí, no, y bueno, yo voy a hacer, digamos que es que yo tengo personas muy cercanas que van cada fin de semana a ese tipo de experiencias y ahorita que mencionabas el que están en un loop y no salen de ello, lo veo, o sea, y digo, no sé si está procesando, de entrada pienso, no sé si procesa información. Igual es un comentario con una buena carga de juicio de mi lado. Sin embargo, en el fenómeno, en la experiencia, en lo que la persona me comparte, sí veo que no hay un avance en lo que él o ella espera, ¿no? Y creo que es importante, pues eso, sí invitar a que las personas puedan llevar una pregunta, puedan llevar una intención, para que puedan poder centrar esa experiencia, ¿no? Sí. Y bueno. Pero fíjate, chistoso porque yo también conozco a muchas personas que están en esos ciclos, ¿no? De búsqueda. Y sí creo que mucho pasa porque estoy buscando el shortcut, ¿no? Estoy buscando que, incluso pasa mucho, ¿no? Oye, voy a esta experiencia porque quiero que me diga lo que tengo que hacer. Y no te va a decir qué tienes que hacer. Te va a hacer que tú encuentres la respuesta. Entonces vas y entonces te quedas a medias y entonces vas a otra y vas a otra y vas a otra y vas a otra. Que para mí eso es como cualquier compulsión, ¿no? Que es lo que no quiero es yo enfrentarme directamente, ¿no? Pero bueno, eso son decisiones y parte de los caminos de cada uno también, ¿verdad? Sí, y no sé si ya lo había compartido en algún otro episodio. En mi primera, a ver, sí, y única hasta ahora experiencia con ayahuasca, no vomité. Que eso es muy luego cliché en los comentarios. Sí, sí, sí. No, pues la gente vomita y hace un regadero aquí, ¿no? Yo no vomité. Tuve un sueño profundo y me parece que muy reparador. No oí nada, no tuve un sueño, no me mandé a otra galaxia. En el grupo con el cual tuve la experiencia, fue el primero que desperté. Y desperté con una sensación de mucho descanso. Y eso fue lo que yo registré. Dije, ok, necesitaba descansar. Y me di la oportunidad este fin de semana, de sábado a domingo, de llevarme a un lugar y descansar por fin. No, ok, listo. Y no, en mi caso fueron vasitos, me tomé 3 vasitos y no hubo nada de lo que me habían platicado anteriormente. Personas, de hecho en el grupo nadie vomitó. Y personas que estuvieron en esa misma experiencia sí reportaron que vieron a ancestros, que vieron dinosaurios, que vieron galaxias, que vieron caleidoscopios así en todo momento y ellos dentro de todas esas figuras. Y yo escuchaba y decía, ok, esto no se trata de competencias de a ver quién vio más cosas en esta experiencia. Yo dije, no, pues yo fue así, descansé y no vi nada, ¿no? Y me fui en paz, fíjate. Sí, porque pues sí, previo a ello me informé pues lo que yo creo que lo que tenía a la mano en internet con personas con personas que previamente habían ido a una experiencia similar. Y lo que sí es que llevé un deseo, una intención, ¿no? Y lo intencioné antes de todo eso y bueno, creo que fue tal vez para mí el resultado fue parte de todo eso, descansar, detener mi mente, estar tranquilo. Después de tu experiencia, ¿tuviste algún entendimiento, alguna revelación o simplemente fue lo que viviste ahí y ya?
Porque fíjate, hay algo interesante que pasa, ¿no? Sí. Yo creo que es como todo en la vida, ¿no? Las ceremonias son como este microscopio, ¿no? O como este laboratorio en 4 horas o 6 horas o lo que dure, dependiendo con qué trabajes, de lo que es la vida, ¿verdad? Y muchas veces vivimos con las expectativas, ¿no? Ujú. Y vamos a una fiesta diciendo va a estar malísima y resulta que es malísima, o pensábamos que era buenísima y no está a la altura, y entonces, ¿no? Como que las expectativas echan a perder mucho los momentos de vida que tenemos, ¿no? Y a veces nos juzgamos, incluso pensando de lo hice bien o no lo hice bien, Ujú. ¿no? ¿Seré yo que estoy mal, no? Porque todos se le han pasado súper en la fiesta, ¿no? O en la junta de negocios o en lo que fuera que estés en tu vida, ¿no? Y yo he tenido una experiencia diferente, ¿no? Pero algo que sí he aprendido es que no vas a encontrar lo que quieres, vas a encontrar lo que necesitas, ¿no? Y si logras ver eso a través de cualquier experiencia de la vida realmente, ¿no? Porque todas las experiencias, incluso las que tenemos que son complicadas en un momento de la vida que quieres lograr algo, una meta y tienes un obstáculo, también va a haber un tesoro de un aprendizaje ahí, siempre, ¿verdad? Entonces, eso, trasladado ahorita a lo que decías de la experiencia de la medicina, creo que nuevamente, ¿no? Muchas veces es, yo me he preparado, esto es lo que yo quiero y no me dio lo que yo quería. Ese no es ese no debería ser un problema, ¿no? Más bien es, ok, lo que me dio es algo que necesito, ¿dónde está? Y tratar de encontrar eso, que siempre hay, o sea, siempre está. Y pasa mucho con personas que luego tienen experiencias mucho más, como tú dices, más sosegadas o no tan intensas, con el tiempo, en las semanas siguientes, les van cayendo muchísimos veintes. Ujú. Sí. Y esto que comparto es justamente en el asunto de la expectativa, precisamente, ¿no? De lo que se habla de este tipo de medicina y lo que se espera que suceda, ¿no? Si yo, si no hubiera, eh, no sé, si hubiera querido que realmente estar en una experiencia totalmente psicodélica y esa fuera mi expectativa, pues o una de dos, o a la siguiente fin de semana o a los siguientes 15 días voy a otra para que sí suceda, que creo que ese es justamente luego lo que podría pasar con algunas personas, o simplemente, o bueno, u otro camino es también decir, bueno, eso no sirve, ¿no? Es decir, no me dio nada. O la otra es como justamente eso que comentas, ¿no? Tomar la experiencia de acuerdo a lo que te brinda y lo que te da, y tener esa humildad de poderlo recibir y eventualmente entenderlo. Yo intencioné parar demasiados escenarios en mi cabeza, parar demasiado el andar pensando todo el tiempo, analizando, porque me generaba demasiada ansiedad. Y decía, ok, necesito claridad y necesito parar el estar analizando todo y viendo qué es lo que puede ser lo más conveniente. Escenario 1, 2, 3, 4, 7. Necesito relajar eso y necesito dejarme llevar por lo que mi entendimiento y lo que vaya descubriendo me guíe y me lleve, ¿no? Ese fue un entendimiento clave para mí, me parece, en ese momento específico que estaba pasando en mi vida también. O sea, de decir, ok, voy a, voy a pensar en la posibilidad de cambiar de ciudad. Ah, estaba justo en ese momento. Sí. Fíjate, lo que es interesante de lo que dices, creo, es eh, nuestra propensión a querer controlar, ¿no? Esto que dices de ponerte escenarios, ¿no? Y decir y esto es lo que va a pasar, ¿no? Que es una ilusión. O sea, realmente esto de nosotros controlamos es una ilusión. Realmente, ¿qué controlas? Puedes controlar lo que piensas, lo que decides, lo que haces. Las emociones, yo ahí tengo mis reservas, no creo que las controles tal cual. O sea, cuando emergen las emociones, emergen, te están diciendo algo y necesitan decírtelo. Lo que controlas es si te enganchas, ¿no?
en la emoción. De hecho, el otro día alguien me estaba compartiendo este dato que las emociones realmente cuando aparecen persisten en tu cuerpo, las sientes como 10 o 20 segundos. Y luego lo demás es tu mente, ¿no? Entonces, si emerge el enojo, ¿no? Lo que hace que el enojo crezca y hagas lo que haces es, pero ¿con quién creen que se han metido esto? No me lo van a hacer a mí, ¿entiendes? Esa plática interna que tienes, ¿no? Es lo que termina. Entonces, esas son las cosas que podemos controlar, lo que pasa dentro de nosotros. Lo que pasa afuera, no lo podemos controlar, porque depende de tantas cosas. Yo siempre pongo este ejemplo, que además me parece que es muy poderoso porque es universal, que es la pandemia, ¿no? O sea, todo el mundo tenía planes. Yo me acuerdo, incluso estaba muy chistoso, porque las compañías tenían los planes 2020, ¿no? Que empezaron medio en el 2010, ¿no? 2020, no sé qué, ¿no? Y vamos a lograr, y en 2019, pum, vale, vámonos, ¿no? Cierran todo, bueno, en 2020 cierran todo. Y nos dimos cuenta que no, que todo lo que habíamos planeado, ¿no? Y ese fue como un mensaje, desde mi perspectiva, muy poderoso también, ¿no? Para decir, ok, yo sí me pongo una meta, yo sí quiero alcanzar algo, pero también voy fluyendo, ¿no? Voy fluyendo. Esta manera de entender la vida como un juego en el que yo pongo, pero también suelto, ¿no? Yo pongo un objetivo, pero estoy abierto al resultado, no obsesionado con el objetivo. Mientras yo camino, estoy abierto al resultado. ¿Por qué está bueno estar abierto al resultado? Además, también desde mi perspectiva, porque te abre muchas posibilidades. Cuando estás obsesionado con el resultado y no abierto a las posibilidades, entonces, pues dejo de ver otros caminos, otras formas. Me vuelvo más rígido, ¿no? Y creo, por ejemplo, el proceso de adaptación que todos tuvimos que pasar en ese periodo de que el mundo cambió. Pero había mucha gente que estaba nomás esperando que pasara la pandemia, ¿no? No, estoy esperando que ya todo llegue a la normalidad. Y fue parálisis, ¿verdad? Y muchos otros que se adaptaron y descubrieron y estaban como más abiertos justamente, ¿no? Open to the outcome, ¿no? A ver qué resulta de esto. Y voy a ir adaptándome y voy a poder construir sobre estas nuevas posibilidades. Pues fueron los que en la pandemia, no digo que necesariamente les haya ido mejor, pero la navegaron mejor. Porque estoy desde esta flexibilidad, ¿no? Entonces, a veces creo que también somos nosotros viviendo en este permanente estado de ilusión de que tenemos el control sobre todo, lo que muchas veces nos limita en las experiencias de la vida, ¿verdad? Sí. Y pues, quisiera saber un poquito de tu historia, José, de qué es lo que te llevó a este mundo. Pues mira, yo no sabía que también eras colega comunicólogo. ¿Cómo es que te acercaste a este mundo? ¿Cómo es que llegaste a él? ¿O este mundo llegó a ti? ¿Cómo sucedió? Bueno, pues sí, un poco las dos, ¿verdad? Un poco creo que lo dijiste bien, ¿no? Y sí, porque así son las cosas, ¿no? Uno va abriéndose y las cosas van llegando y vas tomando lo que te va resonando. Fíjate, yo he tenido una carrera, la verdad, muy linda como publicista. Yo vengo del área creativa. Yo he liderado equipos creativos durante pues, gran parte de mi vida, la verdad, con relativo éxito. Desde muy joven llegué aquí a ser responsable de un área creativa. Fuimos muy reconocidos y la verdad que viví una parte muy pico, ¿no? de mi vida profesional pronto y también a medida que iba creciendo, o sea, que yo iba madurando, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Mejorando un poco mi relación conmigo mismo y conociéndome más, me empezaron a entrar muchas dudas acerca de realmente qué estaba haciendo y el significado que tenía lo que estaba haciendo, ¿no? Y en un momento, también es cierto que mi industria empezó a tener como unos cambios muy extraños, porque las comunicaciones cambiaron y yo me sentía muy frustrado porque sentía que las compañías no estaban a la par de la velocidad a la que iba el mundo, ¿no? Y de pronto eso, empecé un poco a perder sentido a mi quehacer, ¿no? Y me sentí un poco desconectado de mí mismo también en ese momento, ¿no? Como
¿quién soy? ¿Sabes? Las preguntas existenciales así, ¿no? De quién soy, qué hago, tal. Y, y una de las oportunidades para descubrirme que se me presentó en ese momento fue justamente una experiencia de ayahuasca, ¿no? ¿Cómo te fue en esa experiencia? Yo la verdad he tenido... es que, a ver, no quiero llamarla como buena o mala, ¿no? Porque a veces le llaman mala a una experiencia que ha sido muy dura, por ejemplo, ¿no? Y a veces esas experiencias duras son las mejores experiencias, ¿no? A veces, y no a veces, siempre, con esta medicina, ¿sabes? Una experiencia dura de enfrentarte a ti mismo, tal, porque al final siempre hay una resolución y regresas a ti, ¿no? Entonces, por lo general, estas experiencias duras pueden ser muy buenas, pero todas las experiencias que yo he tenido la verdad han sido muy útiles, que es una manera de definirlo con la que yo me siento más cómodo, ¿no? Han sido muy, muy útiles, siempre, además, muy reveladoras. Siempre me dejan un aprendizaje en una expresión muy sencilla y muy clara, y a veces muy obvia, pero me parece que también pasa algo que es bien importante, y un poquito lo que decía hace un rato, ¿no? Nosotros, por lo general, le damos siempre las riendas de nuestro ser a nuestro cuerpo intelectual, ¿no? Nuestro cuerpo emocional a veces poco, y como no nos gustan las aflicciones, entonces a veces más bien opacamos esa parte, ¿no? Y decidimos no sentir, que eso luego es causa en algunos casos de depresión, por ejemplo. Y al cuerpo físico también muchas veces no lo escuchamos, ¿no? Porque estamos mucho en la cabeza justificando y creando escenarios y haciendo todo este rollo, ¿no? Entonces, yo quería justamente reconectar, ¿no? Conmigo, quería redescubrirme. Había llegado a un punto en el que de pronto las cosas ya no me sorprendían como antes también. Y empecé a extrañar, ¿no? Esta parte de la vida es increíble y la vida era increíble, pero ahora ya no la siento así. Entonces tuve esta experiencia, que te digo, me fue muy reveladora, muy útil. Y ahí descubrí que había un lenguaje que yo no conocía, ¿no? Un lenguaje que no conocía, porque lo que sucede en estos estados alterados de conciencia eh, es algo para lo que incluso nuestro lenguaje no está preparado. Por eso es muy difícil describirlas también, ¿verdad? ¿Cómo puedo describir algo que ha sucedido en una realidad que no es esta, ¿sabes? Y no hay un lenguaje para esa realidad. Entonces a veces es como muy difícil explicarlo, pero siempre ha sido muy útil, y esa primera experiencia que tuve me abrió los ojos a que había otra posibilidad, muchas otras posibilidades en mí, y me dio una fuerza interna, una motivación por ver todo con ojos nuevos y empezar a aprender y a reaprender, y darme cuenta que muchas de las cosas que yo creía o que yo pensaba eran solamente constructos míos, ¿no? Y que el mundo tiene tantas posibilidades infinitas, depende dónde te pares, cómo las veas, cómo las enfrentes, ¿verdad? Entonces eso fue muy útil, y de ahí dije, quiero explorar esto más, y por eso me metí a estudiar psicología, ¿no? Por eso, y no por eso, pero en ese momento también, y esto fue importante, empecé a estudiar una maestría en liderazgo, que fue de verdad muy afortunado la coincidencia, porque siendo una maestría de liderazgo, si bien es cierto había pues mucho material didáctico y hablar de estrategia y de finanzas y contabilidad como cualquier maestría, ¿verdad? Pero estaba muy centrada en la parte humana, muy centrada en la parte de introspección, muy centrada. Y ahí fue donde me di cuenta, wow, hay un mundo interno infinito en mí y en todos. Y una cosa que fue muy interesante también, que era una maestría en la que participaban gente de muchos países, y conecté con esta idea de, órale, gente que tú los puedes ver de fuera y dices, tienen todo y han logrado todo. Y por dentro somos todos iguales y tenemos las mismas dudas y los mismos problemas y los mismos vacíos y las mismas oportunidades también. Eh, y en muchas de esas pláticas que tuve en la maestría me di cuenta que de pronto estaba yo desarrollando, que tenía ya una habilidad innata para escuchar.
y para conectar con historias y para traer nuevas posibilidades a la mesa. Entonces, con esas dos experiencias me afiancé más y dije, por supuesto que voy a estudiar psicología, porque me empezó a nacer, me sentí muy conectado con ese quehacer, digamos, ¿no? Ajá. Y ahí empecé a investigar esto, ¿no? Y a diseñar los programas. Digo, yo tengo una parte creativa también muy natural, o sea, me gusta dibujar, toco guitarra, toco batería, digo, nada soy una estrella, pero son cosas que hago, ¿sabes? Son lenguajes que necesito para expresar cosas que con palabras no puedo. Y el tema de diseñar programas, hacer algo nuevo, ¿verdad? Porque, claro, yo a los 40 y tantos años decidí, pues voy a hacer esto también, ¿verdad? Sí. ¿A dónde me va a llevar? No lo sé. Pero es algo que hoy yo sé que necesito hacer. Y por eso empecé en esto. Ok. ¿Y qué sigue en este camino, José? ¿Has visto qué depara para un... No hablemos del futuro a largo plazo, pero del futuro inmediato? ¿Cómo ves a las personas que están recibiendo este tipo de acompañamientos? A las personas, o sea, un poquito que la pregunta es qué pienso yo de a dónde estamos yendo con estas nuevas, digamos, formas de acompañar o herramientas. Sí, sí, ¿cómo ves el mercado también? ¿Cómo ves a las personas cómo ves las posibilidades de este tipo de programas de acompañamientos hacia un mediano plazo? ¿Cómo las personas realmente lo podrían adoptar de acuerdo a lo que estás viendo en tu práctica, ya en la experiencia con los grupos? Fíjate, hay algo que yo estoy viendo que no es de los grupos y que no es de mis clientes en particular, que ahorita también tengo algo que comentar con eso, pero hay algo más macro que me parece muy, muy interesante. Ha habido y ha surgido una tendencia que también creo que va a ser muy útil en respuesta a esta parte del feminismo, como contraparte al feminismo, ¿no? Que también me parece que es una voz que ha sido muy necesaria que aparezca, ¿no? De ser vistas, ser reconocidas, ser revaloradas. Entonces hay una voz muy así, con altavoz, ¿verdad? Al mundo diciendo, a ver, acá todos valemos, acá todos nos queremos expresar, acá todos podemos hacer. Y por otro lado, veo que hay cada vez más grupos de hombres. Sí, de los círculos de hombres, sí. Y que es como medio contraintuitivo, ¿no? Porque justo lo que decíamos al principio, ¿no? Siempre se ha construido esta idea de que el hombre fuerte y tal, y ahora, pues, no, ¿verdad? Recién se está hablando de eso. Entonces, mi punto es, hay una apertura a sentirse y verse vulnerable. Para mí algo que fue muy simbólico, a mí me gusta mucho el tenis, y no sé si viste cuando Federer se retira, sí. Que están con Nadal haciendo equipo. Sí, Djokovic. Se agarran de la mano, pero él y Nadal, siendo muy amigos, se agarran de la mano y lloran, ¿no? Y fue como... Esto yo no sé si hubiera sido una imagen posible o incluso aceptada hace unos años. Pero las nuevas generaciones están más en contacto y están compartiendo con más facilidad, me parece, sus emociones, ¿no? Y todo lo que está viendo ahorita, todo este movimiento, me parece justamente respuesta a eso. Lo que yo creo que va a pasar, o que podría pasar, que sería muy virtuoso, es que no tengan que haber espacios especiales para abrir tus emociones cuando realmente lo podrías hacer una noche con tus amigos, estando en tu casa y platicando de lo que sea, y realmente contar cómo te sientes. ¿Verdad? Porque ahora es como que tiene que haber un espacio especial, y está bien, porque todavía todos los espacios no son seguros. Sí. Es necesario, tal vez por el momento, ¿no? Es necesario que exista eso, ¿verdad? Sí. Y eso se está dando, pero no sé, ahorita, por ejemplo, veía también hay un documental, que es uno de los documentales más vistos ahorita en Netflix, que se llama... no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero hay un personaje que se llama Lewis Capaldi, que es un cantante que sufrió una superdepresión y tal. Y es una de las cosas que es más vista, ¿no? Y que también es un documental de vulnerabilidad, donde hay una mega estrella que se derrumba,
y está expuesto pues a todos los las personas que eligen verlo en Netflix, ¿no? Entonces sí creo que finalmente estamos llegando a un punto donde la vulnerabilidad ya no es castigada y no necesariamente es entendida como una debilidad. Que o sea, desde mi entendimiento, la vulnerabilidad es algo muy distinto a debilidad, ¿no? Incluso, y esto también fue algo que me quedó muy arraigado, hizo mucho sentido en mi maestría. Justamente uno de los temas cuando hablábamos de liderazgo, ¿no? Era que la vulnerabilidad era un gran elemento para liderar, ¿verdad? Pero si tú lo ves desde un lugar más clásico, es como, no, pues, ¿cómo vas a ser vulnerable? ¿Cómo vas a decir que no sabes algo? ¿Cómo vas a decir que una situación de casa te está afectando? Pero cuando tú revelas tu parte humana, la conexión que puedes hacer con la persona que sea es muchísimo más profunda, muchísimo más íntima y hay mucho más entendimiento. Y al final lo que todos queremos no es que ni siquiera que nos den la razón, es que nos entiendan. O sea, ¿cuándo es que tú te sientes parte de algo o cuándo es que tú te sientes aceptado, ¿no? Que a veces es una de las heridas más comunes y que de alguna forma todos, en mayor o menor medida, tenemos, ¿no? Esa necesidad de reconocimiento, de aprobación, ¿verdad? ¿De dónde surge eso a veces? Pues sí, de la casa, de mi papá, mi mamá, está bien, ¿no? Esa es la historia. Pero hoy, ¿no? Hoy, yo siento que entonces no me puedo mostrar como soy. Porque si me muestro como soy, quizás no me acepten. Pero lo que está pasando, y ese justamente para mí es el ejercicio de la vulnerabilidad, cuando yo me demuestro como soy. Me dejo ver, digo, wow, esta persona es única, es auténtica. Y lo entiendo, aunque no esté de acuerdo. ¿Verdad? Porque nuestra experiencia es como y pasa en todos los ámbitos, ¿no? Sobre todo en el ámbito muchas veces laboral, ¿no? O incluso de pareja, ¿no? O con los hijos, ¿no? Lo que queremos todo el tiempo es convencer. Tú me vas a decir algo y yo ya estoy pensando en lo que te quiero convencer, no te estoy escuchando. Pero si te hago el esfuerzo de entenderte, y eso es una práctica que yo he hecho muchas veces intencionalmente, ¿eh? Me han pasado cosas rarísimas. Te voy a poner ahorita un ejemplo por ejemplo, irme a una boda, ¿no? O irme a un espacio así, una fiesta loca, ¿eh? Donde de pronto se me sienta al lado una persona o me pongo a platicar con una persona que no he visto nunca antes e intencionalmente yo estoy escuchándolo o escuchándola para entender. Y en un contexto que pensarías que es nada apropiado para conectar y sacar tus miedos o tus situaciones más complicadas, luego me terminan compartiendo unas cosas impresionantes, pero impresionantes, ¿eh? De experiencias con su padre o con sus abuelos o con sus propias vidas, lo que están sufriendo con sus pareja. Y yo digo, wow, esta persona la acabo de conocer, pero es el poder de escuchar. Y ahí es donde surge la vulnerabilidad. Entonces, digo, eso no sé también si sea parte de esta nueva actitud, ¿no? Que hay hacia, me siento más cómodo con abrirme, pero sí creo que hacia allá vamos, ¿no? Creo que la posibilidad de hacernos y sentirnos vulnerables está cada vez más presente. Sí, sí, y comparto contigo, me parece que estamos junto con muchos otros temas en términos de salud mental, en términos emocionales, estamos transitando esta transformación. Creo que al día de hoy, justo también el tema de la masculinidad también está en transformación. O sea, se mueve y creo que aún no acaba el movimiento. No sabemos en qué o de qué manera se va a acomodar, se sigue estando acomodando. Y creo que yo soy partidario de que hombres y mujeres podamos mostrarnos vulnerables en distintos espacios y círculos, ¿no? Familiares, de amistad, de pareja, laborales, sin tener que ser juzgados y etiquetados.
sin tener que pagar factura porque ya mostraste debilidad ante tu pareja, entonces eres un hombre de bajo, ¿cómo le llaman ahora? De baja categoría, ¿no? Fíjate que eso es interesante, ¿no? Porque luego en el tema del juicio, todo empieza porque hacemos visibles las diferencias para señalarlas y desde mi perspectiva deberíamos celebrarlas, ¿no? Celebrar que haya otra persona que tiene una posibilidad de vivir la vida diferente a la mía, porque yo no puedo vivir todas las vidas del mundo, ¿verdad? Sí. Y ya. Y hay algo que a mí se me quedó muy grabado cuando empecé a estudiar psicología, ¿no? Terapia realmente, ¿no? Este proceso de terapia. Y empezamos con humanismo, ¿no? Y bueno, seguro lo conoces, pero Carl Rogers, ¿no? Me acuerdo, en la primera página del primer libro decía esto que la transformación no es posible sin la aceptación. Si yo no me acepto a mí mismo, entonces ninguna transformación va a llegar. Y creo que en gran parte esto que hablas de los grupos de círculos de hombres, que también hay círculos de mujeres y de lo que haya, lo que trabajan es el reconocimiento de quiénes somos, ¿no? De aceptarme como soy. Porque a partir de ahí viene la aceptación del otro. O sea, ¿por qué es que no aceptamos al que es diferente? ¿Por qué es que estamos criticando? ¿Por qué es que el hombre a la mujer la ve como menos o más o como una amenaza o como fuera? Y la mujer al hombre también. Sí. Porque no nos aceptamos como somos. Cuando yo me acepto a mí como yo soy, estoy tranquilo. ¿Verdad? Cuando me acepto como soy, estoy tranquilo. No tengo que estarme fijando si la otra persona está haciendo, pensando igual que yo. Pues no hay ningún problema. Está padrísimo que piensen y que digan y que hagan cosas o que yo no puedo o que no se me ocurrieron, ¿verdad? Y eso, pero creo que es el trabajo de la autoaceptación y que esos espacios son muy, muy positivos para eso, ¿verdad? Sí, y nada, creo que diste en el concepto. Es comenzar a aceptar esas cosas nuevas, esa nueva manera, esas nuevas conductas que están ocurriendo en estos nuevos movimientos. Y ahí estamos metidos transitándolos, aceptando, metiendo resistencia, cuestionando otras. Y ahí es cuando justamente los espacios de terapia, psicoterapia pueden ayudar. Sí. Porque si hay un reacomodo, constantemente hay, ¿no? Este reacomodo generacionalmente en cada etapa de la humanidad. Ha habido cosas nuevas que se han tenido que aceptar y que han chocado con las viejas, ¿no? Sin embargo, aquí veo que está viniendo intensamente, ¿no? Y ahora con todos los medios que contamos de comunicación, pues se externa. Sí. Se externa todo lo que la gente piensa y lo que está pasando. Y eso intensifica mucho más este momento, ¿no? Muy bien, José. Pues para ir cerrando esta conversación, quisiera hacerte unas últimas dos preguntas. ¿Tú crees en algún Dios, en alguna divinidad, algún ser supremo? Sí. Y además lo he estado pensando hace muy poquito. Qué interesante que me hagas esa pregunta. Lo estaba pensando y cuando lo estaba pensando incluso me decía a mí mismo, esto que estoy pensando puede ser muy mal interpretado, pero lo voy a expresar y ojalá que se entienda bien como yo lo siento. Lo que yo siento es, en lo que yo creo, sí creo que hay un Dios, ¿no? Un Dios entendido como algo que le da sentido al caos, ¿sí? Porque incluso la misma idea del caos, que es un orden, solo que es un orden que nosotros no podemos entender, que el caos siempre tiene una resolución y es un reacomodo de todo, ¿no? Y cuando yo pienso, por ejemplo, en la creación del mundo, en la creación de nuestro sistema solar o del universo, ¿no? Siempre hay caos, ¿no? Incluso en la forma en la que nosotros nos creamos, ¿no? Nosotros, cómo se da esta magia de que empecemos a crecer y a existir, ¿no? Todo, siempre hay algo de caos antes de una creación, ¿no? Entonces creo que hay algo muy grande y muy poderoso que podría llamarle naturaleza, ¿no? O la existencia misma, pues, que tiene esa particularidad que nos rebasa por mucho, ¿no? Y en eso realmente creo que hay algo que es mucho más grande que nosotros, pero a la vez creo que la divinidad está en nosotros, ¿sí? Y que nosotros somos un portal
para darle forma a esta divinidad que está, ¿no? Fíjate, el otro día estaba pensando en estas acciones que nosotros como humanos tenemos, como por ejemplo, y no solamente me refiero a los humanos, creo que está en todo, la divinidad, en absolutamente todo, Okay. En todo. Todo, cosas, otras especies. En todo, sí. Pero nosotros hacemos algo que es bien interesante, que por ejemplo que tiene que ver con las artes, ¿no? Como el baile, por ejemplo, o el canto, ¿no? Que son cosas que existen pero no existen. Lo que quiero decir es que cuando tú bailas, en la medida que lo estás haciendo está desapareciendo también. ¿Sí? Y con el canto pasa lo mismo, ¿verdad? Digo, a menos que lo grabes, pero realmente son expresiones que tienes y que son como lenguajes o expresiones de este mundo divino a las que solo tú tienes capacidad de darle forma de esa manera única que tú puedes representar y que nadie más puede representar. Y en esa unicidad creo que está muy representada la divinidad. Y otra cosa que nos pasa mucho, y aquí quizás voy a regresar desde un punto de vista más aterrizado, más con los pies en la tierra, más cotidiano, más de calle, ¿no? Que es tu experiencia de vida y la mía y de cualquier persona que esté escuchando este podcast o cualquier persona del mundo, ¿no? Y incluso la experiencia de una piedra o la experiencia de un insecto, o lo que fuera, ¿no? De un árbol. Solamente es desde la perspectiva que tienes tú, que tiene ese árbol y que tiene esa roca. Lo que quiero decir es que a veces asumimos cosas que el mundo es y que las cosas que pasan son, pero realmente son solamente de tu perspectiva. Y desde ese punto de vista, tú eres el creador de esa realidad, porque solo tú la entiendes así. Nadie más puede entender la experiencia del mundo que tú a través de tus ojos y que yo a través de los míos, y nunca va a ser igual. Entonces, esa es una experiencia divina también. ¿Sí me explico? Sí. Y creo que justamente algo que pasa mucho en las relaciones es que asumimos que la otra persona tiene que hacer las cosas como yo las haría, o tiene que enfrentarse a cierto fenómeno o a cierto contexto como tiene que ser. Pero ¿cómo tiene que ser? Si esa otra persona lo está mirando desde otro lugar, con otro entendimiento, con otra experiencia, con una experiencia divina, ¿verdad? Que esa es la creación que estás tú haciendo por el simple hecho de existir. ¿Ok? Entonces tengo esas dos visiones. Sí creo que hay algo que hace que todo funcione a la perfección, incluso en el caos, ¿no? Y eso no lo podemos entender, escapa a nosotros. Pero a la vez nosotros estamos teniendo una experiencia divina de creación de nuestra propia realidad. Y por último, ¿para ti qué es la muerte? Para mí la muerte es una transición. Y creo que parte de lo que yo he vivido ahora que me preguntabas cómo es que llegué a esto, me di cuenta que yo he tenido muchas muertes, ¿no? En mi vida, y renacimientos, ¿no? Y desde ahí, desde esa visión, me hace entender que la muerte es también un portal de transformación, donde ciertas cosas las tenemos que dejar para poder convertirnos en algo más. Mira, yo no tengo la certeza, claramente, no lo sé, si tenemos muchas vidas, si tenemos pocas vidas, ¿no? Si solamente esta. En todo caso, para mi experiencia personal, creo que si tengamos muchas o tengamos esta, hay que hacer lo mejor que podamos con esto que estamos experimentando ahora, ¿no? Tratar de ejercer nuestra libertad y nuestra autenticidad, ¿no? A través justamente de esta idea que hablaba yo de la aceptación, ¿no? Si te aceptas y eres como tú, pues siéntete cómodo y siéntete seguro de lo que tú quieras expresar y hacer. Y también de tus limitaciones, porque eso es parte de aceptarte, ¿verdad? De aquello que, mis miedos y mis cosas, ¿no? También, y ver cómo las mejoras, pero tratar de hacer lo mejor que puedas siempre. Y en algún momento vas a tener que dejar muchas cosas que construiste, ¿no? Imagínate yo el mío que decía, a ver, tanto tiempo he estado trabajando en publicidad, me defino porque soy publicista, porque soy creativo, porque he tenido estos resultados.
¿Por qué he formado estos equipos? Y después decir, no, pues es que ya no voy a hacer eso. Y hoy me siento muy cómodo con experimentar diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, soy terapeuta, pues hago varias cosas, ¿no? Soy José y hay varias cosas que voy descubriendo mi manera de hacerlas y con eso estoy tranquilo, ¿sí? Muy bien, José, pues te quiero agradecer el tiempo, la energía, tu sabiduría. ¡Qué sabiduría! Claro que sí, que nos estás compartiendo. Te agradezco tus palabras. Desde tu corazón, tu ser, tus experiencias, tu camino de vida. ¿Hay algo que quisieras agregar o comentar? Que se me haya pasado preguntarte o decir. No, quizás solamente mencionar que si alguien por alguna curiosidad o se quiere poner en contacto conmigo, yo tengo una cuenta en Instagram que se llama soyjosearce.loveland, ¿no? Y Loveland yo le llamo a mi práctica terapéutica y bueno, tengo otras cuentas también, una de publicidad y una de foto y una de dibujos porque hago muchas cosas, pero bueno, por ahí y también en phil.reborn en Instagram, las dos son en Instagram. Ahí hay también más información y contexto de los programas que hacemos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero eso, ¿no? Eso. Y nada, y algo que me gustaría, digamos, de esta plática que ha sido muy, muy linda, la verdad me ha gustado mucho compartir contigo este espacio. Más me has hecho pensar y expresar cosas que a veces pues ando rumiando en la cabeza, pero que no expreso tal cual. Yo, si hubiera un mensaje con el que me parece útil quedarse aquí es abrirse a la posibilidad de experimentar la vulnerabilidad, ¿no? De eso, o sea, ¿qué pasa? Y probarlo y experimentarlo y creo que se van a llevar sorpresas muy padres para sus vidas. Muy bien, pues muchísimas gracias de nueva cuenta, José. Pues esto ha sido todo por el episodio de esta ocasión. Toda la información de José Arce y de este proyecto lo van a encontrar en la descripción de donde lo vean o lo escuchen. Si les gustó este proyecto, este episodio y les pareció interesante, den clic a todo lo que encuentren. Muchísimas gracias de nueva cuenta y hasta pronto.